¿Pudieron ver el documental? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció? Ay, chicas, no es un examen, por favor. Relájenme. Claro, pare. Interesante. Sí, muy interesante. Si no lo vieron, no pasa nada, ¿eh? No me digan interesante, tipo, claro, está bien. No me digan, me pareció interesante. Lo viste el año pasado. Pero tengo olvidar la memoria. No pasa nada. Más que nada es el contexto de cómo Bach formuló su teoría, el proceso, el caminito y mucho de él, ¿no? De su... De seguir su instinto, escucharse, no sé qué, para lo que viene en el documental. Sí. Muy intuitivo y Sí, comprometido. intuitivo. Sí, la intuición. Muy intuitivo, pero que igual lo iba llevando a la práctica, ¿no? Y lo iba poniendo en práctica con sus pacientes. Y si mal no recuerdo, porque bueno, yo no lo vi el documental esta semana, hace foco en algo que, más allá de su previo saber y de su investigación en vacunas y toda su formación previa, sí, él experimentaba los síntomas que iba a tratar. No sé si pusieron foco en eso. Sí. Porque una de las preguntas que va a aparecer y que vuelve a aparecer es cómo hizo para darse cuenta de que tal flor servía para tal cosa, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en profundidad, pero tenemos que entender que hay dos caminos que llevaron a Bach a encontrar las flores como curas para determinada cuestión. Y ahora me dicen si lograron identificar esto en el documental o no. Una de ellas es que él empezaba a experimentar esas emociones en su organismo, o esos malestares en su organismo, ya sea ansiedad, irritabilidad, impulsividad, muchas cosas las empezaba a experimentar él cuando estaba por encontrar la cura para eso, ¿no? De hecho, fue una persona que falleció relativamente joven y que como muy sensible a la enfermedad, ¿no? Tuvo múltiples enfermedades a lo largo de su vida. Cuando digo enfermedades me refiero estrictamente a lo biológico, pero su carácter ha experimentado muchas facetas, ¿no? Disociaciones, bueno, podemos verlo desde el punto de la patología o podemos verlo desde el punto de la experiencia y de cómo lo vamos a trabajar hoy. Esa era una forma en la que él fue encontrando cómo cada flor, ¿no? Él empezaba a trabajar con una flor y empezaba a experimentar como el cúmulo de emociones negativizadas. ¿Ya hablamos de esto? No. Bueno, hoy lo vamos a trabajar un poco. ¿Se entiende? Sí. Bueno, me dicen si no. Y la otra forma en la que él empieza a encontrar cómo cada flor sirve para tal cosa es porque empieza a observar cómo crece esa flor y qué cualidades tiene. Esto es maravilloso, me emociona porque... ¿Cómo hacer? Por ejemplo, yo les avisé que las primeras clases iban a ser medio voladas, ¿no? Sí, buenísimo. A eso vinimos. Gracias. Gracias, Laila. Vamos a trabajar sobre este concepto que es el del principio vitalista. El principio vitalista o terapia vitalista la van a leer a las flores de Bach como las terapias, es como una terapia vitalista
dentro de los principios vitalistas se encuentran muchas cosas, ¿no? Hay filosofías que tienen corriente vitalista, hay terapias que tienen corriente vitalista, o sea, hay cosas que se pueden aplicar y cosas que no se pueden aplicar, pero que existen con cierta teoría vitalista. ¿Qué significa la teoría vitalista? Que es que estamos compuestos de vida y que la vida no se reduce a lo biológico, ¿sí? Es decir, que por más que seamos un conjunto de células y neuronas y que esas células componen organismos y órganos y que esos órganos forman un individuo, ¿no? Es todo como bastante maravilloso si nos lo ponemos a pensar, de que la vida, los principios vitalistas o las terapias vitalistas nos vienen a decir que la vida no cabe solamente en la respuesta biológica de las cosas, ¿sí? De hecho, bueno, tiene sus grietas también, ¿no? O sea, no sabemos todavía cómo apareció la primera célula en este planeta. Sabemos un montón de cosas, pero hay cosas que no sé si vamos a poder responder en algún momento. Ojalá que no. Algunos dicen ojalá que sí, otros que no. No, si no vamos a dejar de preguntar. Dejaremos de preguntarnos. Por eso. Bueno, entonces la vida no es solo un conjunto de materia biológicamente viva, sino que contiene algo misterioso, enigmático, que podemos llamar energía, que podemos llamar chi, ki. O sea, van a ver que hay un montón de filosofías a lo largo de la historia, y de hecho tal vez filosofías que nos quedan muy lejos, culturalmente, que lo trabajan. ¿Sí? Puruya, por ejemplo. ¿Cómo? Puruya y Prakriti es el principio de la vida. Puruya es la energía, Prakriti es la materia. Se necesita materia y Puruya para que eso haga una acción. Ay, me encanta. Necesitamos energía. Por ejemplo, nosotros necesitamos energía, tenemos una materia. Sí. Y necesitamos la energía, que sería de la vida, el corazón latiendo, el sol, para que podamos empezar a accionar la vida. Eso es en filosofía hindú. Bien, me encantó para un nombre de un gatito. Puruya, no, maravilloso. Algo más fácil. Prakriti es más difícil. No, Puruya. Sí. Bueno, entonces, buenísimo. Y habíamos hablado un poco de esto de que vamos a hacer de cuenta que esto es un alma. Un alma. Es difícil dibujar un alma igual. Parezco de los Simpsons la dignidad. Esto es un alma. Un alma que para experimentar necesita una base biológica, ¿no? Por favor, porque si no ya empezamos a tocar terrenos que son propios de una flor que vamos a ver después, que se llama aspen. Que es cuando yo empiezo a vivir con miedo de alma sin materia. Escucho ruidos, voces me hablan. ¿Lo podemos patologizar? Sí. ¿Le podemos poner un nombre? Sí. Y también no, porque hay umbrales, ¿no? Que son generalmente los que habitamos. Son momentos. No sé, tampoco quiero meterme en la vida privada de ustedes, pero puede pasar, ¿no? De que... Cuando hablo de aspen, hablo de... esto descontextualizado, ¿sí? No en un espacio donde yo tal vez estoy queriendo comunicarme, donde yo abro la puerta o
o estoy, no sé, constelando, o estoy en una hipnosis, o estoy como... Te hago un ejemplo, Sí. por ejemplo, mi hija cuando era chiquita siempre me decía, cuando me voy a dormir, mamá, yo veo algo que está en la puerta, y yo siempre le dejaba prendida una luz, me dice, igual lo veo. Y me dice, digo, bueno, y le digo, ¿pero tenés miedo? No, me dice, pero como que no me molesta. Bueno, viste, después se le pasó. Yo calculo que los chicos están como más permeables a ver cosas y a escuchar cosas por esa inocencia que tienen. Si hubiese tenido miedo a dormir en la oscuridad o algo por el estilo, lo hubiese trabajado con la psicóloga en ese momento. Pero no lo tenía, así que no. Pero me pasaba eso cuando era chica. Bien. El tema es que, ¿se acuerdan que también habíamos hablado un poco de la distancia, de niños y mascotas? Sí, ¿No? De cómo es más fácil tal cual. convivir o coexistir con ciertas cosas que tal vez son naturales para algunos, no para todos, pero que después, a medida que va transcurriendo la vida y que se va consolidando la personalidad la voy a dibujar como un cuadradito. Ay, chicas, qué lindo que va a quedar la filmación. Es que está perfecto. ¿No? Donde de pronto estas cosas tienen que coexistir, porque tienen que coexistir. En nuestra experiencia de vida vendría a ser algo así, ¿no? La vida viene a ser algo así, miren qué divino. El tema es cuando estas cosas no pueden coexistir, cuando mi personalidad se fue consolidando de determinada manera por cosas que escuché, por múltiples factores, por cosas que se desearon de mí, que yo haga, que yo no haga. Patrones, ¿no? Patrones, sí. Esto igual en el terreno de la personalidad propiamente dicha, como la trabaja esta teoría, la vamos a ver dentro de 4 clases más o menos, que vamos a empezar a trabajar ciertos recursos para identificar los ruidos que la personalidad le trae al alma. Cuando digo ruidos, son ciertas cosas que hacen que yo no pueda ponerme de acuerdo en este cuerpo biológico que tiene que experimentar ciertas cosas que tal vez chocan entre sí. Y acá no es cuestión de bueno o malo, porque también esto hay que, como que no existe. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, Sí. cuando yo hace un ratito dije emociones negativas o cualidades negativizadas, ahora voy a ir a eso y lo voy a aclarar. Pues estamos hablando de energía todavía. Pero las cualidades están negativizadas para la vida. Por ejemplo, algo simple, un niño inquieto y curioso, podemos pensar que tiene esa inquietud y esa curiosidad, algo fácil de imaginar, y esa torpeza en determinado momento que le impide a él realizar determinadas cosas, pero a la vez esa misma cualidad le permite a él de una manera positivada hacer un montón de cosas. Entonces, lo que vienen a hacer las flores es positivar una cualidad que está, yo no voy a hacer, o sea, no es un psicofármaco que va a hacer que yo me quede quietito porque me apaga una parte del cerebro que me libera determinada hormona que me hace que yo esté constantemente en movimiento, o sea, no actúan de esa forma, la cualidad va a estar, el tema es que va a estar de una manera en la que pueda convivir con el alma y con la personalidad. La ordeno. Ah, ok. Es para armonizar una persona, no para que se armonice con la sociedad, más que nada. ¿Eso? Por ejemplo. Ambas cosas son posibles. Ok. Ahí tendríamos que revisar por qué pensamos que armonizarnos con nosotros mismos es ir en contra de la sociedad. No, por ejemplo, Sí. perdón, ¿no? No, ningún perdón. El hijo de una amiga está inquieto y porque es inquieto lo pastillan, ¿no? A mí me parece terrible. Pero bueno, supuestamente tiene como, no sé qué, patología porque es muy inquieto. Entonces, hacen eso. Y para que no provoque disturbios en el jardín y todas esas cosas. A eso iba yo. Está bien. Ahí no nos metemos en las decisiones
¿Se acuerdan que habíamos hablado que esto es una terapia complementaria, no alternativa, no reemplaza? Trabajamos de otra manera y posiblemente lo que suele pasar es que hay una dinámica familiar que necesita flores todas. Porque si es así como lo lees y lo relatás, yo lo que interpreto es esa madre no soporta a su hijo. Por ahí, nada que ver. Pero si es así, todos necesitamos flores. Todos en un momento de la vida eso. Paren, cállense en un minuto, 5 minutos. Sí. Sí, no, que yo tengo... En tal caso, sí. O sea, a mí me consultan un montón por este tema, pero nunca se interfiere o se sugiere, no, porque quiero algo más natural. Ya hablamos de esto, ¿no? Lo natural no significa que no tenga efectos secundarios, o sea, las flores en sí no tienen efectos secundarios, pero no cualquier terapia natural no tiene efectos secundarios. Si no, tómate un frasco así de aceite de orégano y fíjate. A ver cómo quedás, no sé. Es mentira, el aceite de orégano no lo hagan. ¿Para qué hace el aceite de orégano? No me acuerdo. Por la duda. Yo vengo consumiendo muchas cosas naturales, digo, a ver pues si me zarpo. No, está bien, pero digo, todo tiene Su cosa, su medida. Su medida. Y en tal caso, todo es una derivación de la naturaleza. Principio vitalista. Todo. Hasta incluso lo que se sintetiza intenta ser una réplica de algo que se descubrió en el plano de lo natural. Entonces, la línea entre lo natural y lo no natural es muy delgada, ya a esta altura, ¿no? Porque tenemos ropa que no es natural, digo, yo no estoy tapada con una acacia. ¿Se imaginan? Llegaba acá, natural. Bueno, me perdí, ¿en qué estábamos? En armonizar. Sí, ¿Cuál era? hasta acá más o menos. Sí. Entonces el principio vitalista considera que hay una armonía que está más allá de la materia. ¿Alguna leyó algo ya de ansiosa? O de entusiasmada, perdón, no de entusiasmada. Algo. ¿En orden? Sí. Bien, no, me parece que no. No, es que en realidad siempre comparo lo mismo. En orden sí, porque soy de Virgo, siempre es la típica. Como que necesito un orden. Bien. Bueno, este principio vitalista me armé como... Acá tengo los archivos que quisiera que trabajemos hoy. Tiene dos características, una es la que ya hablamos y otra es que es irreductible, que no se puede reducir. No se puede reducir a una reacción química o biológica, ¿sí? Yo hago un experimento en un laboratorio donde meto en una máquina a la velocidad de la luz un átomo para que no se... No puedo reducir la vida a eso. Es un fenómeno mucho más complejo que nos atraviesa y seguramente lo habrán experimentado. Cuando estamos atravesados por algo es mucho más difícil poder leerlo porque nos atraviesa. No es mucho más difícil que cuando yo estoy acá parada y puedo mirar a Tete, ¿no? Que está ahí. Y la veo a ella sentada con sus características, su rostro, su cuerpo, la mitad de su cuerpo, veo lo que tiene delante, pero yo no me puedo ver a mí. Yo no puedo ver mi cara. ¿Sí? No puedo, o sea, y cuando yo la miro a Tete, miro la interpretación que puedo hacer de Tete, ¿no? Y en esa interpretación está en juego toda mi previa, pero no es lo que yo piense o no piense de Tete, sino un montón de cosas mías que hacen que tal vez por una cuestión cultural
yo diga, Tete es una mujer, ¿no? Entonces yo saco una conclusión, Tete vive en Mar Azul, ¿no? Que son cosas que no son propias de esto, sino de la experiencia sociocultural, ¿sí? Bueno, pero yo acá no me puedo ver a mí. No me estoy viendo. Perdón, te agarré de... Claro, porque estás ahí justo. Ya sabe, la que se sienta ahí la próxima Es eso. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil, como es la frase esta del jardín del vecino siempre es más lindo, ¿no? Bueno, pero más allá de que sea lindo o feo, siempre refiere a eso, de que estoy experimentando la vida, la conciencia orientada hacia el afuera. Yo ahora estoy parada en Mar Azul, pero ni idea de quién soy. Y no puedo en este momento preguntarme quién soy, porque si no la clase se va a la mierda. ¿Sí? Y posiblemente encima no encuentre una respuesta, porque estoy atravesada por el ser en este momento. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, las flores trabajan en esa distancia. Todo lo sociocultural, que es estrictamente necesario, porque no conocemos otra forma, porque si no, no lo sé. O sea, estamos hechos de historias, de palabras, de anécdotas, de momentos, de recuerdos, de cómo nos contamos esos recuerdos, de cómo los traemos. Estamos hechos y esto tiene que coexistir. Bach no lo trabaja de esta forma, pero yo creo que el año pasado lo mencioné y sirvió mucho. Yo no sé si tienen alguna idea de Platón, filósofo antigua Grecia, no importa. Cuestión que básicamente, y esto relatado por alguien que no es filósofa, y que no ahondé en las profundidades de la teoría platónica, pero es como un cimiento. Lo que él vino a traer en ese momento es que el alma aterriza en un cuerpo y el alma recuerda aquello que fue olvidado al encarnar, ¿no? O sea, la pregunta por el ser, o sea, quién uno es, cómo es que se es y todo eso. Pero si yo le tengo que buscar alguna raíz filosófica a Bach, no es ni dos cosas, dos raíces. Le encuentro yo como para poder terminar de entenderlo. No es ni la medicina tradicional, no es el psicoanálisis que estaba empezando lo charlamos un poquito el otro día, como sucediendo en otra parte de Europa en ese momento de la historia. No es la filosofía de Bach, tiene mucho más que ver con esta idea de que el alma encarna. Y acá se pica. Es una filosofía profundamente cristiana, que para personas ateas en rehabilitación o agnósticas es difícil de comprender y es difícil de conciliar, pero no por ello es invalidante. ¿Sí? Cuando leamos un poquito de Bach, vamos a ver que habla de Cristo un montón. Pero cuando habla de Cristo, habla de esto. Claro. ¿Sí? Esto igual es como una experiencia personal, no me voy a meter en sus creencias, pero a mí encontrarme con esta filosofía, yo que
durante, o sea, esto de mí, y no es que estoy hablando de mí porque soy leonina, sino porque es un ejemplo, esto de mí, Ahí está. digamos, la historia, el trayecto, lo que se dijo, lo que se hizo, los lugares a los que uno, el contexto sociocultural, Te posicionó. me posicionó en un lugar donde el catolicismo, no el cristianismo, el catolicismo para mí era algo que no estaba bueno, ¿no? Que se meten en nuestros cuerpos, ¿no? Derechos, cuestiones que son de la época también, ¿no? Como mujer y demás. Entonces el ejercicio de reconocer la manera en la que se experimenta la energía crística es muy complejo cuando esto te está diciendo no. ¿Sí? Pero sin embargo yo no sé si puedo estar acá sin una energía crística. ¿Quieren llamarlo espíritu? Lo llamamos espíritu. ¿Quieren llamarlo, no sé? Alma. Lo llamamos alma, que por ahí desde un lugar agnóstico es más fácil, porque no brinda una respuesta cerrada. ¿Sí? O sea, es como... ¿Están bien, chicas? Unas caras. Entonces, la invitación básicamente es a revisar nuestros preconceptos, pero no desde el lugar de esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal, sino de empezar a reconocer qué es lo que está operando en nuestra propia experiencia. Igual yo se los aclaré la clase pasada, esto no es un espacio terapéutico para ustedes, sino que estamos haciendo una formación donde trabajamos teorías que bueno, no es que yo me siento acá y a ver, contame de tus papás. No, o sea, no va a ser así. ¿Es inevitable que suceda? A veces sí, pero no es la finalidad de este espacio. ¿Sí? Bueno, esto es como una aclaración porque nos vamos a encontrar con los textos de Bach y son profundamente cristianos. Entonces, en el texto está mucho más claro. No, No, igual se entiende. Pero no voy ni por la mitad. Bueno. Principio vitalista. Hay algo que excede a nuestra experiencia como humanos, que es la vida, ¿no? Porque bueno, esto no está vivo, pero si entra un perrito a mover la cola, está vivo el perrito, ¿no? Salimos afuera y respiramos los árboles y es vida. O sea, los árboles, podemos reconocer cuando una planta está viva o no está viva, ¿no? Tenemos un potus en casa y nos damos cuenta de que se está muriendo cuando se está muriendo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, Bach encuentra que la propia naturaleza, desde este principio vitalista, se organiza para autosostenerse. ¿Escucharon hablar del concepto de homeostasis? Más o menos, el organismo básicamente cuando hay algo, se está sosteniendo a sí mismo. Cuando aparece algo que lo amenaza, va contra eso. A veces se necesitan ayudas externas, sí. Cuando decimos tengo bajas las defensas, es porque hay algo de ese orden que está bajito. Tengo las defensas altas, entonces me enfermo menos. Es como, bueno, el organismo se autorregula. Esa homeostasis, no estoy diciendo que no tomen antibióticos, ¿sí? Pero es algo que sucede en esto, en que son las 11 de la noche y yo tengo sueño. Mi organismo me está pidiendo que me vaya a dormir para poder
recuperarse, pero a la vez, si yo me quedo en la cama así a las 11 de la mañana, obligadamente voy a tener ganas de levantarme, porque mi organismo me pide que me levante, ¿no? Esa escucha, tengo hambre, necesito ingerir algo. Hoy no tengo hambre porque comí medio pesado y la verdad que sí como otra, no sé, ¿no? Eso no aplica solo a nuestros organismos de manera individual, aplica al todo. ¡Tarán! Entonces, en ese todo, la naturaleza encuentra formas para armonizarse a sí misma. Lo podemos ver un montón, no sé si vieron que ahora descubrieron un tipo de hongo que combate, que es capaz de... Uy, no, paren. Dos cosas estoy mezclando. Es un tipo de alga que es capaz de disolver más rápido unos plásticos del océano. Sí, sí. Maravilloso. Sí. Y un tipo de hongo que creció después de Hiroshima, Sí. ¿no? Que como que muchos años después se descubrió que el hongo estaba restaurando por debajo, ¿no? Estamos de acuerdo. Y esto, a ver, es la ciencia. Podemos decir que es cierto, porque se comprobó, se descubrió y se comprobó que así funciona. Entonces, si estamos parados desde la certeza de que hay una especie de inteligencia superior que armoniza el todo, bueno, escuchemos el todo. Entonces, lo que viene a decir Bach es que desde este principio él empieza a encontrar que determinadas plantas en un momento, a mí esto me emociona porque me parece increíble, o sea, en un momento único en el que de una semilla sale una planta y de esa planta sale una flor que contiene un color que hasta el momento no existía ese color. ¿Dónde estaba ese color de esa flor? ¿No? Está bien, no, porque la ciencia dice que en realidad los colores no existen, solo es la luz que a través de tus ojos interpreta que eso es un rojo. Bueno, dale, sí. Pero ese color antes no existía, ¿no? Esa capacidad, esa belleza antes no existía, esa cosa única que tiene una flor es un poco extraterrestre. Pasa que estamos como habituados y esa habituación nos va naturalizando la mirada. Pero si uno aterriza en el planeta Tierra y ve las flores y dice, ¿esto qué es? O sea, acá hay algo particular, por lo menos particular, ¿sí? Y que ahí se condensa la capacidad de la vida misma, porque la flor en sí contiene en un momento exacto un montón de información que es capaz, primero, de empezar a hacer adaptaciones genéticas, porque las semillas van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Se van como adaptando. De ser fruto, de ser potencialmente miel, ¿no? Tiene el polen, de ser una fruta que podemos comer, de que esa semilla madure, caiga y sea otra planta. Bueno, y un montón de cosas que en este momento no se me ocurren. Pero lo que viene a decir el doctor Bach es que le encuentra en ese estado que a veces es un día. O sea, ¿vieron que hay flores que permanecen en su máximo esplendor? Hay unas que son de los cactus. Sí. Yo no soy muy cactusera. Sí. Pero hay algunas Uno que da una flor blanca, sí. gigantes Sí, de ¿Qué noche. es? De noche. Y a la después mañana sale el ya- fruto. ya no está. A la mañana. Y que sale un día al año, Sí, más o al menos. año. Sí. A veces pueden pasar Cuando más de 20 llega, años. Hay mucho, sí. Yo tengo un cactus que hace 20 años, lo tengo hace más o menos
desde que estoy ahí en mi terreno, deben ser 20 años, bueno, no me dio nunca una flor. A mí no es tan grande. Será, sí. No, el mío está grande, pero Claro. no me dio nunca No. una flor. Y a mí me dio 2 veces flor y fruto, que lo probamos. Y ahora tengo el fruto, todavía no lo saqué. Sí, pero es de noche se abre. Ah, tengo la foto acá. Y era blanca la flor, porque no estaba porque mi hija más chica, yo tengo varios cactus que dan flores, Sí. pero las otras chiquititas, y le dice la diabólica. Y le Bueno, ¿viste? Porque no le gustan las flores, los cactus. Y Ay, esta una maravilla. es grande, es así. sí, son grandes. Bueno, y Blanca. también eso, porque hay algo que excede a la visión humana. Hay flores que son, ¿vieron las del pastito? Hay unas que son violetitas, chiquititas. Ay, son tan lindas. Hagan la prueba de con un celular, por más que sea baja calidad, no importa, háganle zoom. Y es algo que uno no, o sea, no está conviviendo con eso, No. pero es bastante enigmático el nivel de detalle y de perfección, Sí, totalmente. de perfección hasta matemática que está presente en eso. ¿Sí? Los cálculos, bueno, ya me estoy yendo. Pero es una perfección matemática. Observadora de flores y Nivel veo. de cactus en relación a las flores. Claro. Entonces, en ese instante de máxima energía de esa flor, Bach encuentra que ahí está condensada un montón de energía vital que corresponde a este estado, donde allí se armoniza. ¿Y qué es lo que se armoniza? ¿Se acuerdan que hace media hora atrás les dije que el doctor Bach había llegado a armar su sistema de 2 maneras? Una había sido experimentando él mismo ansiedad, no sé, insomnio, esas adversidades, ¿no? Esos alejamientos, esas distancias. ¿Se acuerdan? Sí, ¿Te lo dije? Sí. Bueno, y que les dije que había otra forma que él también. Y yo todavía no mencioné cuál era esa otra. ¿No? ¿O sí? No. Bueno, todo esto es La observación de la observación de las flores. Y cuando digo qué es la observación de las flores, digo a las cualidades que hacen a la flor y cómo yo puedo interpretar esa lectura que hago. Les pido disculpas porque se me recomplica explicar esto de manera teórica, así que lo voy a hacer con un ejemplo que me parece que es más fácil. Usamos la terminología en inglés, que es la que trabajó Bach. Walnut, una flor de Bach, de las 38. No se la acuerden ahora, ¿sí? No tomen nota, no importa. Pensemos en esto. Walnut es una flor que él después va a describir como para aquellos que tienden a no sostener su decisión, aquellos que son flexibles a la opinión ajena, aquellos que son muy permeables a las energías exteriores. Si alguien me mira o me dice algo de mí, yo enseguida lo tomo, o voy al banco y hay mucha gente de mal humor y salgo con dolor de cabeza. ¿Sí? Como una permeabilidad extrema al entorno. Walnut es la flor del nogal. Y cuando pensamos en la flor del nogal, nos importa la flor en sí, pero a la vez nos importa toda la información que está contenida en esa flor. Y yo traigo walnut porque todos sabemos lo que es una nuez. Y sabemos lo que es ese cascarón de la nuez, que es difícil de romper, que no se hace fácil, que es muy rígido, que es muy duro. Entonces podemos ver cómo en esa nuez, en esa flor, está condensada una posible energía vital. Está bien, obviamente desde la inteligencia del árbol, del nogal, desde la inteligencia del nogal,
es una estrategia para que tal vez los pajaritos no se coman la semilla, ¿no? Sí, no lo negamos, no es que walnut existe, no es que el nogal existe para que yo pueda ir al banco y no me duele la cabeza. No, no funciona así, sino que es inteligente el sistema en sí mismo, y el doctor Bach empezó a encontrar, al leer cualidades de la flor en sí, en su potencia, cómo esas mismas cualidades no servían en esta distancia. Entonces, cuando yo estoy tomando walnut, estoy tomando no solo las gotitas de la flor, sino toda esa energía, esa información, palabra que nos va a acompañar durante todo el año, toda esa información que tiene la flor del nogal, que luego potencialmente va a ser una nuez. ¿Se puede llegar a imaginar lo que estoy diciendo de lo que describí más o menos de walnut y el nogal? ¿Se puede hacer como una comparación energética de eso? Sí. ¿Se entiende? Díganme que no, por favor, porque esto es para ustedes, no para mí. No, está buenísimo esto de esa Coraza. coraza de decir, bueno, eso también podemos como asimilarlo y darnos ese potencial de, bueno, me cuido un poquito, me hago... Entonces, ahí voy, señal, ¿eh? Esa cualidad está presente. ¿Qué va a hacer? ¿Que yo voy a ser insensible y voy a ir así por la vida? No, no voy a ser insensible, pero voy a asistirme. Entonces ahí aparece la energía negativizada y positivada. Yo no voy a dejar de ser sensible por tomar walnut, pero por ahí voy a poder hacer cosas que no podía. ¿Sí? ¿Cómo? Dar una charla. Tengo que dar una charla y no sé, siento como pero va a estar Pepito y creo que le caigo mal. No, porque me miró mal. Y por ahí a Pepito le dolía la muela. ¿Sí? Claro, no tiene nada que ver. Pero me siento como, no, lo que pasa es que el espacio estaba, no sé. Como por ahí esa inseguridad que uno siente a la mirada del otro. Sí, igual hay un montón de flores que trabajan esto de manera mucho más puntual. Algo que posiblemente les suceda es que se van a empezar a identificar en todas. Sí, Uno llega a decir, sí, bueno. Sí. Necesita uno así entonces. Sí, en todas las que son así, porque después cuando empezamos a hablar de los celos, la envidia, qué sé yo, nadie se hace cargo. Yo fui con una terapeuta floral y me dio chicori, que es una flor que tiene que ver con la manipulación, con el control del otro, que el otro me dé lo que yo necesito. ¿Cómo que me voy a tomar chicori? No. ¿No se come eso? Sí, la viste. ¿Sí? O sea, uno siempre se reconoce en lo que es poéticamente más lindo. Para los sensibles, para los soñadores. Clematis, una flor súper etérea. Después, cuando empecemos a ver, todavía estamos en la intro, cuando empecemos a ver las flores vamos a ver algunas imágenes como para poder entender cuál es la lectura que hace Bach de toda la energía que está ahí condensada. Es una flor muy etérea, muy, muy hermosa, pero que se va, ¿no? Clematis es Aire puro. aire puro. De hecho, Bach hace una especie de coqueteo con las energías astrológicas. No es que dice, esta flor es para tal cosa, pero sí hay una lectura de las energías. Y habíamos hablado el año pasado, si mal no recuerdo, de que tal vez Clematis tiene mucha similitud con la energía pisciana. Claro. Yo siento lo que, o sea, es como que me voy en el todo y es re lindo. Y todos cuando vamos a trabajar Clematis decimos, ay, yo necesito esa. Sí, o más geminiana también. Claro, desde el pensar. Pero Clematis no piensa tanto. Ah, bien. Por ahí es más White Chestnut, Ah, bien. que es más compulsiva. Sí. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? Bien. Una maravilla ese Bach. Una Genio. belleza. Bueno. Qué sensibilidad, ¿no? Sí. Ya estoy pensando, ya anoté la que me voy a tomar primero. Todavía no vimos nada de las flores. Yo también
va a observar grupos de personas Sí. y en los comportamientos como para ver, llega a la conclusión de que según el estatus o justamente lo cultural o la forma de vida, tienen en general los mismos problemas o las mismas dolencias. Es que nuestra emocionalidad no cambió. Pasaron 100 y pico de años desde esta teoría, pero nuestra emocionalidad sigue siendo la misma. Obviamente estamos atravesados por nuevas adversidades. Esto que decía yo, el ejemplo de un niño que no puede integrarse en el sistema educativo, es propio de la época, pero no porque un niño inquieto es propio de la época, porque hay un montón de factores que influyen en eso. Pero las emociones, las vamos a ver más adelante, siguen siendo algunas primarias, otras secundarias. Las primarias que son comunes a todas las especies, como ser miedo, sorpresa. O sea, miedo, reconocemos cuando tenemos miedo, cuando algo nos asusta, cuando un perro tiene miedo, nos damos cuenta cuando un animal tiene miedo, ¿no? Pero hay otras que son más complejas, que son las secundarias, que tienen que ver con lo social, que son propias de nuestra especie, como por ejemplo el orgullo, la envidia. Esas son propias nuestras, pero siguen siendo las mismas. Nuestra emocionalidad es la misma. Obviamente que nuestra cultura influye en que si yo estoy acá desnuda voy a sentir vergüenza, pero si estoy en una playa desnuda no... Bueno, por ahí posiblemente sí, pero si me crié en otra cultura, tal vez la desnudez no sea tal. O si me crié en una cultura, tal vez yo sienta vergüenza de no tener un velo en este momento. O miedo de no tener un velo en este momento. ¿No? Impulcra. Claro. ¿Sí? Igual no es, me fui, Georgie, porque lo que vos mencionás lo vamos a ver como análisis transaccional. Que el análisis, acá yo sé que empieza el dolor de cabeza, porque es un poco más complicado. Tiene que ver con dinámicas vinculares y con posicionamientos. Hoy estoy geométrica, chicas. Esto ¿están como para que me meta en una? Sí, bueno. Análisis transaccional. No lo menciona Bach de manera directa, o sea, no es que él trabaja diciendo esto es así, pero ¿se acuerdan que les dije que desde el... Discúlpenme un segundo, Tiki, perfecto. Que desde el Instituto Argentino de Flores de Bach hay ciertas cosas que tomamos la teoría tal cual él la dejó, pero le hacemos revisiones, como hay que hacer con todas las teorías, ¿no? Por eso hay ciertos cambios, y yo les mencioné dos, como ser que él utiliza la palabra remedios, que nosotros tal vez no usamos la palabra remedios, usamos florales, goteros, y que no es una terapia alternativa sino complementaria, ¿no? Son las dos patas de la adaptación de la teoría a la actualidad. Y encontramos que en su teoría hay una especie de raíz de lo que se va a llamar después ¿Vos llegaste a ver algo de esto desde el año pasado? Sí, yo llegué hasta tomar florcitas. Y análisis transaccional habíamos visto algo. Habíamos arrancado, bueno. El análisis transaccional es una teoría psicológica que se toma porque puede coexistir con múltiples teorías psicológicas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la clase pasada de que mismo en el terreno de la psicología hay múltiples escuelas que trabajan con distintos enfoques, distintas maneras, que algunas se centran más en la conducta, en lo visible, ¿no?
conductual, otras más en los fenómenos inconscientes que le dan raíz a nuestras conductas, por mencionar dos, otras que trabajan en cómo uno percibe la realidad, porque esa percepción que yo tengo me va a condicionar toda mi conducta, todo lo que yo, ¿no? Lo más gestáltico con el plano de la percepción de las cosas. Hay otras teorías que son más humanísticas, que tienen que ver con el propósito, con escuchar el propósito de la vida, con llevar a cabo, seguramente vieron, se parece a esto pero no lo es, como la pirámide de Maslow, un humanista hermoso que a mí me gusta mucho, que habla como de escalones de realización, de satisfacción, ¿no? Y en el plano más bajo está lo fisiológico, comer, dormir, tener un techo, ¿sí? Que lamentablemente no todos los humanos tenemos esto satisfecho. Es la realidad. Vinculares, no me acuerdo en cuál era cuál, discúlpenme, pero básicamente es así, se va complejizando hasta la autorrealización, el despliegue de un propósito. Difícilmente yo pueda desplegar mi propósito o sentirme autorrealizado si yo no tengo las necesidades básicas satisfechas. ¿Sí? Por eso, el pobre no es pobre porque quiere. ¿Sí? Y tampoco le puedo exigir a quien no tiene techo y duerme en la calle que se autorrealice o que se sienta, aunque tal vez, porque somos maravillosos, cuando esto se satisface un poco, yo ya me siento feliz, ¿sí? Y es así, y sucede. No importa si no pude estudiar lo que quería, no importa si, bueno, pasa, pero bueno, teoría humanística. Como Sí, ¿no? Sí, re, gracias. Bueno, y el análisis transaccional puede coexistir con un montón de teorías psicológicas vigentes. Nosotras no somos psicólogas, o sea que solo esto lo tocamos de costado y como una herramienta. No es que la gente va a venir y yo voy a estar en un lugar de saber y desde ahí voy a trabajar. Esto lo que me va a permitir es poder tener recursos para ver cuál es la flor o cuáles son las flores para esa persona en ese momento. Porque acá el trabajo lo hacen las flores, no lo hacemos nosotros. Podemos desde nuestra palabra acompañar, pero, o sea, si uno, es como que esta profesión no es para gente que tenga mucho ego. Porque el trabajo nunca lo hace uno. El trabajo está acá. O sea, mi único aporte es más o menos tener un poco de recursos y conocer el sistema de 38 para ver qué gotero esa persona necesita en ese momento. No lo hemos charlado mucho esto, pero después cada una elegirá si esto si es complementario a alguna práctica de ustedes, si es solo para ustedes, si es para otros. Hágame una pregunta si me tomo más. No, como que es puntual, preciso. Tenés miedo. Bueno, el análisis o la psicología, verás vos después por qué tenés miedo, pero la flor va a hacer que en ese momento sientas menos, por ejemplo. Para encarar una situación como la que contabas, decía, no me puedo poner enfrente en un escenario. Bueno, sí, las gotitas van a achicar eso, pero después también hay que seguir con otro tipo de trabajo. Ojo que en este achique posiblemente se visibilicen cosas. O sea, yo tengo miedo porque por ahí acá estoy sosteniendo un vínculo que no me doy cuenta, pero me hace sentir miedo. O yo tengo miedo porque por ahí en algún trayecto de esto me hicieron sentir miedo. Y cuando digo hablo de una posición infantil. No hablo de un adulto. Cuando digo es cuando, bueno, tengo 3 años y no tengo los recursos verbales para ponerle los límites a un otro, o físicos. ¿Sí? Sí. Pero por eso digo, sí, incluso que está como esto de que tomar sin un sostén o algún tipo de sostén también puede ser peligroso o poco alentador, porque ¿qué hago con todas esas respuestas que sí estoy teniendo? O sea, tampoco
las voy a resolver sola. Me parece que siempre, como por eso mismo ahora mucha psicología está invitando a que tomen las flores de Bach, porque posiblemente después vas al espacio de terapia y podés hablar de todo eso nuevo que antes no podías hablar. Sí, es complejo en el terreno de la psicología porque, bueno, yo estudio psicología, es muy difícil para mí también. Cuando alguien me pregunta, yo no digo de qué trabajo, porque no está bien visto en este momento de la historia. No, mentira, sí digo de qué trabajo, pero cuando me ponen cara es como que... y sin embargo, vienen, a mí me mandan gente psicólogos. Claro, por eso te digo. Entonces hay algo que tiene que ver con la legitimidad de la profesión, que está como desacreditando otras cosas, pero que a la vez después recurrimos todos a esas otras cosas, ¿no? Pasa con... Pata de cabra, por ejemplo. Viste ¿Qué? que los pediatras te mandan cuando tienen pata de cabra y no creen que se han llevado una curandera porque tiene pata de cabra. Jamás te van a decir eso, claro. O sea, bueno, no sé, No, por ahí sí, sí. lo han hecho. ¿Pero de quién la llevamos? No, porque viste que como que, no sé, Sí. mandan, te dicen, no, tiene pata de cabra, yo te recomiendo una curandera. Lo han dicho pediatras, Sofía. Bueno, el Chicos, empacho. hoy, claro, hoy El en empacho, día el empacho. El mal de bueno, ojo, Pablo, ¿te duele la no, cabeza? Tomate un ya está. ibuprofeno. ¿Qué mal de ojo? ¿Qué energías? Claro. Y a la vez hay un montón de respuestas que no se pueden dar, como les decía al principio de la clase. Entonces es complejo porque es como que nos tenemos que sincerar, ¿viste? Yo siento que nos tenemos que sincerar, pero que a la vez, para entrar en el sistema, hay que cumplir con un montón de cosas que todas las profesiones tienen su miseria, su límite. Entonces, no te estoy respondiendo porque no tengo la respuesta. No, lo que digo es que, por lo que entiendo, por lo que, Sí. incluso por lo que hablamos en la clase pasada, que podemos identificar, o una persona puede decir, bueno, estoy sintiendo mucho miedo en este momento, no sé por qué, tengo que encarar no sé, me tengo que sacar una muela. Sí. Digo, no vamos a trabajar en por qué esa persona tiene miedo y no puede encarar esa situación, sino que vamos a ayudar a que pueda ir al dentista con menos miedo. Y porque aparte las emociones son todas útiles. O sea, está bárbaro sentir miedo si me tengo que sacar una muela. O tampoco, o sea, es sano que así sea. Si yo me tengo que exponer a algo así y no siento nada, hay algo en mí que no está andando bien. ¿No? O sea, si yo no siento miedo de que, no sé, supongamos que no me agarró la anestesia, tiene que ser una muela. Si yo no siento miedo de nada, sácamela así. Hay algo en mí que no está bien. ¿Sí? Sí, bueno, dije ese ejemplo, pero no sé. No, porque está meterse al buenísimo. mar o salir a la ruta, no sé, cosas, digo. Que eso me parece que es un trabajo que no sé si es que hay mucho más trabajo después desde distintas teorías para revisar. Pero si en ese momento esa persona necesita puntualmente por algo que tiene que hacer, entiendo que para esa situación Se toman las flores cada 15 minutos. Sí, que es una fórmula que vamos a ver después, que es la fórmula de rescate, que es la fórmula más conocida, que es un compuesto de 5 flores y que tiene que ver con esto, con los momentos de decisión o de miedo. O sea, es una fórmula que contiene 5 que aborda. ¿Alguna tomó Rescue alguna vez? Bueno, ¿sí? Que aborda esto, el shock, el momento, ¿sí? No es un compuesto terapéutico en el sentido de que yo con esa fórmula voy a trabajar a largo plazo esto, pero sí que me asiste, como tengo que viajar en avión, tengo miedo, empiezo cada 15 minutos, cada 10, 4 gotas de Rescue. Ante el dentista o cualquier eventualidad, una situación de examen, ¿sí? Rescue. Es una fórmula que es la única fórmula que dejó Bach. Fórmula.
Después tenemos las flores individuales y nuestra lectura de cómo armarle el gotero personalizado a cada uno. Pero fórmulas sí, tenemos el Rescue, que es para esas situaciones, y hay una anécdota en la que él está en investigación, no me acuerdo si lo dice los libros o el documental, de que había un hombre que se estaba cayendo un barco o algo así, había un hombre que se estaba ahogando, lo estaba viendo desde la... ¿Lo dice el documental? Sí. Y que le da el rescue y el hombre después pide un cigarrillo, ¿no? Bueno, pero Son sí. para momentos como determinados, porque después también lo que hace es como dispara, yo entiendo, ¿no? Sí. No, pues yo no lo sé, pero entiendo que también las flores ayudan o colaboran a atravesar procesos y que uno después Sí. sería las dos. Por eso hago esta diferencia. Está buena la pregunta, porque son... Una cosa es preparar un gotero. Yo tengo es un sistema de 38 flores que tienen que ver con esto. Y lo que hizo Bach fue dejar una fórmula que le vamos a ver en la clase que viene, que es el Rescue Remedy, que es la fórmula de rescate. Esa fórmula no es una fórmula terapéutica, es una fórmula de recurso que yo puedo tener a mano, que está en cualquier botiquín de cualquier casa, donde mi hijo se golpeó, está asustado, en el momento yo puedo recurrir a esa fórmula. Esa fórmula a mí no me va a servir como tratamiento del día a día, pero sí yo la voy a tener ahí. Te estabiliza en el momento. Me estabiliza en el momento. Tuve que hacer un trámite y me resaqué porque no lo pude hacer. Tomo Rescue, ¿sí? Te estabiliza en el momento. Es un compuesto de 5. Pero esa es la función del Rescue, porque después cuando vamos a ver los grupos emocionales, vamos a ver que tiene una para el miedo, otra para el shock, otra para el enrosque, otra para enraizar, me baja la presión. Tomo Rescue, ¿sí? Porque es en ese momento, me está bajando la presión, me estoy sintiendo mal, tengo Rescue. No voy a recurrir a mi floral que tiene que ver con los traumas de la infancia, ¿sí? En ese momento tengo que tomar Rescue. Ahí es Sí. donde digo, nos vamos a ir a los traumas de la infancia. Que la flor. Bueno, está bien. Yo entiendo igual lo que por ahí ella quiere plantear, que Sí. es esto de la complementariedad, ¿no? De que por ahí esto no es que tenemos todo el conocimiento de un psicólogo, sino que bordeamos para darnos herramientas y Sí. ver por dónde va, pero después la profundidad por ahí se complementa con otra cuestión. No sé, se me vino, no sé si lo conocen al astrólogo Pablo Flores Lemus, que Sí. es chileno. Él manda videos de las energías quincenales y recomienda flores de Bach y de otro sistema. Y siempre ponen hincapié con un acompañamiento. O sea, es como que esto puede irse un montón y si no tenés ese acompañamiento, que tal vez sí lo hace la terapista floral, porque entiendo que también hay un acompañamiento pero bueno, ahí depende cómo será la profundidad, no sé, creo que va por ahí. Claro, pues de golpe, no sé, sí, viste algo que no venías viendo y bueno, o sea, es un montón para la persona, pero es un montón, me parece, para la terapista también, ¿no? Como que esto mismo, la incertidumbre de que no sabes hasta qué efecto puede tener en lo positivo o lo negativo. Yo no lo pensaría en términos de positivo y negativo. Entiendo No, la incomodidad. A ese caminito Sí. donde se supone que el alma va a tener ese reconocimiento de algo positivo para desplegarlo o negativo. Pero vos decís desde el lugar de los recursos del terapeuta. No, cuando vos decís que va a haber un momento donde sí va a poder, el efecto va a generar algo positivo o negativo. No, pará, me expresé mal entonces. Lo que hacen las flores siempre es positivar una cualidad. Sí. La cualidad es esta. Pongámosle un nombre, que también es muy difícil verbalizar cualidades, porque estamos dentro del marco del lenguaje y la energía es un lenguaje no verbal. Entonces ya de por sí estamos limitadas. Siempre va a ser para bien Sí. el trabajo de las flores.
Si yo me enfrento con algún recuerdo traumático, es porque es el momento de hacerlo. Desde esta filosofía, no es responsabilidad de que tal flor te destapó tal cosa. Esa energía, ese recuerdo, ese relato estaba en ese momento listo para salir a la luz. Bien. Que igual no es todo el tiempo, o sea, y posiblemente eso emerge con flores o sin flores. ¿Sí? Sí, y depende de la persona también si tiene disponibilidad para tomar eso, ¿no? Yo puedo tomar- Absolutamente, puedo hay tomar resistencias. flores y no puedo tomar- digo, no puede pasar, ¿no? O sí, no verlo. Tiene que ver con las flores, yo sé que trabajan. Ahora, si vos lo tomás o no lo tomás, no lo sé. Es Puede una ser, ¿se resistencia. entiende? Claro. Se interpreta también como una resistencia. Claro, porque uno confía y sabe que esto así sucede, lo creas, así sucede, ¿no? Pero las flores van a trabajar, pero pregunto, también depende de la persona, ¿no? Que quiera mirar adentro y hacer su proceso, ¿no? ¿Se Y entiende? sucede mucho que a veces el gotero queda ahí. Claro. O se olvidan de tomarlo, como me has contado también. O queda por la mitad, o me empecé a sentir un poquito mejor, entonces lo dejo. Y acá, y esto sí es pregunta de examen, después igual quiero que charlemos de eso, es un tratamiento. ¿Sí? No es, el Rescue Remedy no es un tratamiento. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Ahora sí. Me quedó algo en el tintero y... Yoshi, con respecto a eso, vamos a ver cuestiones básicas del análisis transaccional. Que básicamente estamos compuestos por fuerzas que nos operan, o sea, como individuos, ahora sí como individuos. Vos con tu nombre, vos con tu nombre, vos con tu nombre, y yo con mi nombre, el que quiera ponerme, estoy compuesta por 3 fuerzas. Que esto coincide con otras teorías que no nos importan en este momento. No nos importan en todo el mundo. El niño, el adulto y el padre. Cuando pensamos en padre, le sacamos la connotación masculina. El patriarcado en todos lados. ¿Sí, no? Y sí, si está en el lenguaje, está en todos lados. Pero cuando lo vayamos a leer es el padre. Tiene que ver con un rol, no con la figura paterna de cada uno, sino con un rol. Y el niño, cuando digo niño, es un rol. Entonces estas 3 fuerzas dialogan constantemente para que el adulto... Resumidamente, porque después lo vamos a ver dentro de un par de clases, ya voy, No estoy hablando. Ah, pensé que sí. Para que el adulto se desarrolle y nosotros podamos hacernos cargo de esto, de escuchar esto, de conciliarlo con esto, de estar en armonía con nosotros mismos y encima vivir en sociedad, necesitamos un adulto, necesitamos desarrollar un adulto desde esta teoría. Y ese adulto solo puede ser desarrollado si tanto niño como padre internos están en paz. Y estas son cosas que no se operan, que no tienen nada que ver con la niña que fueron ustedes, ni con los padres que les tocaron, ni con nada. Son cosas que voy a ejemplificar porque es más fácil. A mí me gusta, no sé, en este momento de la vida, por ahí me gusta tocar la guitarra, pero no es mi trabajo. Lo fue en un momento, hoy ya no lo es. Para mí, en este momento de la vida, tocar la guitarra un domingo es niño. Es ese espacio de juego. Lúdico. ¿Sí? Es ese espacio lúdico. Pero a la vez tengo un padre interno que me dice, Laila, tenés semana de parciales. Tenés que preparar flores, tenés que, no sé, hacer cosas. El límite ahí. Tenés que terminar de leer, tenés que... Responsable. ¿Es productivo Sí. que esté tocando la guitarra? Bueno, la vida O en sí ese no es momento. productiva, spoiler. Entonces ese juicio, ese diálogo y que ambos dos coexistan
y encuentren espacio, así y solo así puede existir el adulto. Claro, porque Que hay que regular, claro, Sí. que regular. El equilibrio regular. ahí. Yo voy a contar una tontería. A mí ahora se me dio por las manualidades. Yo soy muy torpe con las manos. Y por ahí me pongo a hacer cosas, ¿viste? Y me dice el marido, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando. Me mira, ¿viste? Me dice, no está media. Pero ese momento que necesito yo para volver, ¿viste? El momento lúdico como para después seguir. No sé si está bien lo que estoy diciendo. Sí, Pero, o sea, yo digo, estoy jugando. está perfecto. El diálogo aparece cuando, por ejemplo, tengo una pila de platos y tengo que recibir gente y tengo que cocinar, pero no tengo ni un cuchillo limpio, ni extremo. Entonces no puedo estar haciendo artesanías ahora. Claro, obvio. Primero lavá los platos, Claro, prepará sí. la torta que querés preparar y después te pones a... Bueno, parece una pavada, No, sí. pero no es una pavada, porque hay gente que vive desde el niño y tienen 40 años y le lavan la ropa a los padres. Y hay gente que tiene 15 años y no se permite reprobar un examen, Sí. Sí, sí. ¿sí? Y que si se saca un 9 sufre. Sí, sí. Entonces, es una realidad, es un diálogo constante, es una escucha, y para que estén en diálogo, en espacio, de una manera sana, para que el adulto se consolide, necesitamos que tanto niño como padre sean sanos. Después vamos a ver que hay muchas opciones de padres. Tenemos padres críticos, padres negativos, lo vamos a ver después. Esa vocecita que te puede hablar de mil maneras. Lo mismo con el niño. Esto de verdad que lo vamos a ver en profundidad más adelante. Y todo esto es información. Coexiste con otras teorías. ¿Sí? Lo podemos ver, el principio del placer, no sé, más freudiano. Lo podemos ver como el super yo, el ello. Pero vamos a trabajarlo con estos nombres que son propios de esta teoría. ¿Sí? Es bastante bibliografía de esto. No se enrosquen. Bueno, me voy a ordenar. Les hago una pregunta. ¿Todas están interesadas en rendir el examen? Por ahora sí. Bien. Les voy a pedir entonces que luego, lo pongo en el chat, me envíen su nombre completo, DNI y algún otro dato que me pida el instituto. Bien. Ahí yo les voy a decir, saben que la formación es gratuita, los exámenes no, tienen un costo, que es el costo de la corrección de los mismos, que es un costo muy simbólico. El año pasado eran, no sé si 10.000 pesos, 15.000 pesos. No, 8. Mira, Ahora. Sí, re. bueno, este año no van a ser 8, van a ser entre 10 y 20. Sí, sí, sí. Claro, nada, Sí, nada, sí, sí, igual. anual, Eh, han dicho. O por Por examen. examen. No, en total, los 3. Ah, Por eso, por eso. Si lo rinden los 3 este año. ¿Sí? La idea es que yo igual siempre doy instancias de recuperación, que en ese sentido soy súper flexible. Entonces, tenemos que trabajar con la bibliografía específica del instituto. Y para ello vamos a necesitar acceso a un dispositivo, ya sea compu, celular, tablet, lo que ustedes tengan. Como le decía a Georgie hoy en la mañana, no les sugiero imprimir todo el material, la verdad. Es mucho papel y no está diseñado de una manera práctica. Van a ver que tenemos una carátula así con 2 palabras, la segunda hoja tiene 3 frases así. O sea, no es muy práctico de imprimir. Entonces,
leerlo un poco en la compu y anotar lo que más me parece importante, o copiar, pegar. Si quieren imprimirlo, imprímanlo, pero me ha pasado el año pasado, tenían un coso así, parecía que estaban estudiando medicina, y la verdad es que no es muy práctico, ¿sí? Ni barato también. Realmente hoy en día es más caro imprimir que muchas otras cosas. Entonces, para hoy voy a hacer una revisión que después ustedes van a leer de las lecciones. Tienen todos acceso a la carpeta, ¿no? Sí. Desde la 1 a la 4. ¿Esas 4 carpetas? Esas 4 son 4 archivos. ¿De ¿Sí? una carpeta o porque cuatro? Vamos en orden, a ver. ¿Tienen el link para entrar? Sí. Perfecto. Dame un segundo. Sí, no hay apuro. Entonces la carpeta central se llama Flores de Bach Formación. Tienen el textito inicial que yo les armé con el link al video. Quienes no vieron el documental pueden verlo. Y después ya directamente nos vamos a la carpeta que se titula 2, curso nivel 1. 2, curso nivel 1, que ahí están. Tenemos Yo te lo mandé, claro. Hay todos estos. Sí, entras ahí te ves. Si los querés ver como una. acá tenés todas las lecciones. ¿Sí? Yo igual las mando. Sí. Claudia Tolosa. A ver, dame un segundo. 1, 2, 3, 4. Las primeras lecciones, ¿no? Las primeras 4 lecciones. Claro, material complementario, análisis, Ahí lo mandé. ¿No estás? Ahí está. Ahí aparece. Bueno, a ver, abrilo si puedes. Igual Vivi te mandé todo más de lo que yo mandé. Ahí está todo. Ahí va. ¿Estamos en nivel 1? Sí. Bueno, ahí, ¿Tenés que empezar por aquí? sí, eso ya está. Ahí no. Enseguida dice 2, curso nivel 1. Gracias. ¿Ese o qué? Ese. Estamos en la carpeta 2, curso nivel 1, y ahí se van a encontrar con 2 carpetas más. No entren. Ahí Material complementario y el análisis transversal. Ahí donde me confundí. Fui medio. Bueno, y después tienen 12 lecciones. Sí, Bien. Esta carpeta, toda esta carpeta, o sea, las 2 selecciones, más esas otras 2 que están ahí adentro, es lo que vamos a usar durante 3 meses. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Hasta que damos el primer examen. Ujú. Terminamos el primer examen, pasamos a otra carpeta. Bien. No nos adelantamos. Mirame. No nos adelantemos. Entonces, hoy, esta semana, trabajamos con lección 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Sí. Están ahí, son PDF, son de fácil lectura y es todo lo que charlamos acá. Bien. Voy a hacer una visión ahora sí como rapidita con ustedes, como para chequear si hay algo que pueda generar alguna duda. En la lección 1 hago una aclaración. A mí me pasa con el instituto que me parece que están buenísimos los contenidos, pero hay palabras que son un poco ambiguas. A mí la palabra lección no me gusta, pero bueno, lo respetamos. La lección 1 está orientada a lo que es el curso a distancia, es porque trabajan la misma bibliografía. ¿Te acordás, Celeste, que habíamos charlado de eso, que la bibliografía es la misma? Vamos directamente a la 2. Igual léanlo si quieren. Tenemos un poco de la biografía del Dr. Bach. Las 2 primeras flores que él encontró. No es tema de examen, pero está bueno como para ejemplificar lo que charlamos hoy. Yo les hablé de Walnut, pero acá se van a encontrar con otras. Y en la lección 3, a ver, solo estoy haciendo una revisión.
3, principio vitalista, ok. Y habla de la enfermedad. Que yo esto lo abordé, pero no hablé de la enfermedad. Y entendemos a la enfermedad como un síntoma que inquieta, que impide, no a la enfermedad como tal vez estás enfermo, vas al médico. ¿Sí? Síntoma, enfermedad como todo síntoma que inhibe una posibilidad. Y la enfermedad se ubica acá. Según este principio, la enfermedad es esto desoído. Es la energía que está acá que no puede convivir. Entonces, ¿qué hace? Pasa a través de la enfermedad para encontrar un punto de escucha, ¿no? Claro. Como cualquier cosa de la vida. Tengo una pérdida de agua y bueno, en un momento va a ser un manchón enorme si no lo arreglo. Claro. ¿Sí? El síntoma. Claro, como somatizar, como se dice. Exactamente, sí. Somatizar, soma cuerpo, o sea, pasar al cuerpo aquello que está desoído. Claro. No todo es, todo es soma, pero no todo es soma. Todo es soma porque todo está con un cuerpo, pero no todo se vivencia en un cuerpo. Hay emociones que, sí, las emociones son experiencias psicofisiológicas. Yo tengo miedo y voy para atrás, lo siento acá, no sé, claro, ¿sí? Son experiencias biológicas, pero no todo es una experiencia biológica. No necesariamente. ¿Cómo puedo yo? Lo vamos a laburar mucho porque es un síntoma de la época que es la hiperactividad mental. La hiperactividad. Mental, la rumiación. Ah. Si estoy todo el día taca, ¿cuál es la respuesta biológica? ¿Dónde lo veo? ¿Qué me tengo que hacer? ¿Un electroencefalograma para...? O sea, no tengo base soma, pero lo experimento. Y no es mi cerebro, es mi mente. Salute. Gracias. Y mi mente no es lo mismo que mi cerebro. El cerebro es el órgano biológico. Mi mente es la experiencia que emerge de ese órgano biológico. No es lo mismo. Por eso, como que no hablamos de cerebro. Cuando hablemos de White Shenmue y de este tipo de flores, hablamos de la hiperactividad mental. Bueno, entonces la aclaración de que va a hablar bastante de la enfermedad y... estamos en el 3, a ver si hay algo más. Vamos a trabajar bastante después Bueno, al final de la lección 3, 10 minutos más, chicas, ¿me bancan? Sí. Vamos a ver que el doctor Bach, cuando empieza a armar este sistema, las organiza por grupos. Y cuando nosotras estudiamos las flores, las vamos a estudiar en grupos. Es decir, no es que hay una flor para el miedo, sino que hay múltiples flores porque hay múltiples miedos. ¿Se acuerdan que una cosa es el miedo más ligado a la timidez, de que yo siento vergüenza de hablar en público, y otra cosa es que yo tengo miedo porque escucho voces que me hablan a la noche? ¿Sí? O sea, nos vamos a encontrar con múltiples miedos posibles y tenemos múltiples flores. Ahora, está muy rico. ¿Qué tiene? Manzanilla. Y la yerba es orgánica, medio ahumada y eso lo hace también como... Grupos florales, 7 grupos. Esto es para estudiarlo, pero no es para guiarse por los grupos. La idea de las flores es que uno encuentre la resonancia vibracional. Me pasó el año pasado, me dio mucha ternura que cuando estábamos preparando los florales, en el momento de más adentrado el invierno, algunas es como que se armaban como la ensalada, ¿no? Bueno, me pongo una para el temor, una para la incertidumbre y una para... Está bien que vos sientas una mezcla de todo eso,
pero no es que yo le ponga un poquito de cada cosa como cuando armo una ensalada que quiero que tenga de distintos colores, porque no funciona así. Sino la idea es realmente estudiar a fondo cada una de esas flores para ver cuál es la que más resuena y también para reconocer cuál es la raíz y cuál es la consecuencia de ese síntoma o de eso somatizado. Porque después, sí. Te hago una consulta. ¿Qué significa que sea la que más resuene? Que resuene que encuentres coincidencias ya sea con vos o con el consultante. Como por ejemplo, hablamos de walnut hoy, la del nogal, ¿no? Pero después me voy a encontrar con que por ahí hay otra. Vieron que yo les dije que es como que te dan ganas de tomar todas en un momento, porque todas como que tienen su lado positivo, pero tenemos un límite, que es 6-7 flores en un gotero máximo, y mientras menos flores, más efecto, cada una de ellas. Entonces, como que cuando yo digo la que más resuene, no es que me meto por las dudas, sino de que realmente yo pueda identificar cuál es la que estoy necesitando en este momento. Sí. Y eso ocurre tal vez haciendo una observación a sí mismo, ¿no? Sí. Tal vez puedas. Pero si lo hago con una persona, con un consultante, nosotros veremos algún tipo de entrevista porque entiendo que la información que me tiene que dar tengo que ser muy hábil también para poder identificar, ¿no? De lo que me está hablando. No todos vienen a decirnos tengo miedo de este tipo de miedo, como tal vez llegar a eso. Sí, tenemos prácticamente todo lo que es el nivel 3, es de entrevista. Entrevista y diagnósticos diferenciados, que es que hay flores que se parecen, pero tienen algunas cositas que está bueno distinguir. Si yo sugiero que no, pero si tenés ganas, sugiero que no. Todo lo que es la carpeta número 4, que es la que corresponde al nivel 3, es de entrevista. Que también ahí vamos a ver mucho de cómo es el acuerdo ético de nuestra profesión. De qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no. Qué es importante, qué intervenciones podemos hacer, qué le podemos decir al otro, qué no le podemos decir al otro, para no agrandar una herida. Y esto de la escucha, y de hecho el año pasado hicimos cierto acting entre alguien que pasaba a ser de consultante y otra de terapeuta para realmente practicar, y es cuando más se aprende en esos momentos. Y también en esas correcciones, ¿no? De las intervenciones que sí y las intervenciones que no. De esas intervenciones que no es la que se aprende. Por más que yo por dentro me muera de ganas de decir un montón de cosas, no. Y después lo que vamos a ver son preguntas específicas. Más adelante, yo diría casi después de la primera evaluación, preguntas específicas. Por ejemplo, pienso en Scleranthus, que es una flor fácil de ejemplificar, que tiene que ver con lo polar, con los cambios polares, cambios de ánimos bruscos. Pero que a la vez, como hablamos de cualidades, por ejemplo, es una flor que también se da mucho en menopausia. Los cambios de temperatura del cuerpo, los cambios bruscos de humor, también incluso en la pubertad, ¿sí? Entonces yo tengo de cada una de las flores, vamos a ver una lista de preguntas que a mí me van a alejar o acertar de esa flor. Entonces si yo estoy, porque empezamos después a pensar en un lenguaje floral, empiezo a pensar, se me empiezan a aparecer, a medida que vamos, yo sé que esto es re entusiasmante, pero estamos arrancando, empezamos como a pensar en eso, ¿sí? Como que se empiezan a aparecer cuando yo estoy escuchando a alguien que me habla, y a mí me pasa con ustedes, chicas, discúlpenme, pero sí, es como que uno escucha, esto es un ejemplo. Sí, pero no lo decimos, porque solo lo decimos cuando tenemos el consentimiento del otro que viene a consulta, o con amistades, o con familia, con nuestros hijos. Bueno, más adelante, cuando empezamos a hacer
cuando empezamos a estudiar los grupos florales, vamos a ver que tenemos preguntas específicas para diferenciar. Entonces, si yo estoy sospechando de Scleranthus, por ejemplo, no, porque la verdad que estoy re de mal humor, bueno, entonces pregunto, ¿y este mal humor es algo constante o es algo que va y viene? Y es algo que va y viene. Y entonces como que empiezo a acercarme o alejarme de esa flor. Y en ese alejarme, por ahí me acerco a otra. ¿Sí? No sé si te respondí. ¿Sí? Esos recursos están, pero están un poquito más adelante. Ya les dije que las primeras clases son más voladas. Bueno, retomo un poquito con la lección 3. Que están los grupos, después tenemos los grupos para los insensibles. Y van a ver ahí que ya aparecen las flores, van a ver los nombres. Coqueteen con eso, pero si yo hubiese armado este material no lo hubiese armado así, porque podemos caer en reduccionismos. Acá, por ejemplo, dice, lo primero que leo, dice duda, cerato, ¿no? Entonces una persona que duda, ¿puede ser cerato? Y es como la palabra que más se le dura, pero ampliemos en esa duda. ¿Qué es lo que estoy dudando? ¿Estoy dudando de mi vocación? ¿Estoy dudando de qué dudo? ¿Estoy dudando de mi relación vincular con mi pareja? Entonces, bueno, ya voy por otro lado. Si estoy dudando de mi vocación, de mi trabajo, bueno, voy más por Wild Love. Si estoy dudando de mi pareja porque me engaña, porque es chicori, ¿sí? Entonces, no es, a diferencia por ahí de otras disciplinas, y tal vez me equivoco en esto, pero me parece que es así como la biodescodificación, que vos tenés un síntoma y, bueno, entonces tu abuelo tal cosa. Esto no es lineal y en este caso se parece como mucho más a otras terapias uno a uno individuales que tienen que ver con tu historia, como el psicoanálisis, por ejemplo. Porque tu duda, o sea, vos me decís estoy dudando, pero, o no sé, o me duele una rodilla, pero esa rodilla es tuya y es tu historia con esa rodilla. No hay un manual que dice que esa rodilla es tal flor. ¿Sí? Se escucha atenta a la singularidad de la historia de la persona, porque lo que nos enferma es esto, y esto es individual, obviamente nos atraviesan un montón de cuestiones socioculturales, pero es esto. Y esto hablamos de un alma en un cuerpo, con una historia, un contexto. ¿Sí? Voy a la lección 4. Está bueno porque acá ya habla de cómo se preparan los goteros, de cómo se toman los goteros, hace una introducción al rescue. En la última página de la lección 4 hay, ustedes hagan lo que quieran, pero hay una objeción mía. La chica daba cursos para el instituto, pero se retobaba. ¿Qué dice? Se indaga sobre el consultante con una pregunta general. ¿Cómo es usted? Para mí está mal. Yo le preguntaría ¿cómo está usted? ¿Sí? Porque el cómo es solo me va a hablar de cómo se autopercibe. ¿Y qué? No, yo soy un empresario, ¿qué me importa? ¿Cómo estás? Implica una emocionalidad. Y en esa emocionalidad está la información y en esa emocionalidad es que nosotros podemos trabajar. ¿Sí? Y no está esa pregunta por ahí, era primero cómo se, y después cómo se siente, no. Nos sirve que nos diga cómo es, cómo se... Y es como si vos estás... está dando información sobre todo su... que no se profundiza mucho más después sabiendo cómo... Yo no sé cómo me percibo. Me lo cuestiono y me lo reviso y a veces juego a cambiar la imagen que tengo de mí misma. Qué divertido. Claro, igual la pregunta... Pero aún así... Igual tengo está que esa estudiar. pregunta de sentirse, Sí. de cómo se siente. Para mí la pregunta de cómo te sentís es la central. Es la primera, claro. Y la pregunta de cómo sos
o cómo te percibís o cómo te autopercibís está mucho más ligada a la autoimagen, y después vamos a ver flores que tienen que ver con la autoimagen, que tienen que ver con la vergüenza. ¿Sí? Crabapple, por ejemplo, creo que la mencioné en la clase pasada, que tiene mucho que ver con la limpieza compulsiva personal, o con la limpieza de que todo tiene que estar perfecto, porque si no, esto tiene que estar el TOC y el orden, la higiene extrema, Virgo, pero también aparece como en cosas de que no me animo a hablar por cómo soy, van a descubrir que soy un impostor. Diferenciamos ahí culpa de vergüenza. La culpa está ligada a un hecho. Ya es un montón para estar cerrando, pero la culpa está vinculada a un hecho. Yo hice algo que está mal, o hice algo que provocó algo en el otro que está mal. La vergüenza tiene que ver con cómo soy. Hay algo de mi ser que me avergüenza. Es mucho más compleja la vergüenza que la culpa, que por ahí en la culpa uno puede cambiar el punto de vista, relatar la historia de otra manera, intentar. Sí, pero por ahí no es tan así como te lo estás contando. Bueno, pero la vergüenza es mucho más compleja porque tiene que ver con la identidad completa, con el ser. Y la pregunta por el ser es la que va a atravesar todas las aristas, que no está ligada a un hecho. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Todas. ¿Vuelven el miércoles que viene? Sí, totalmente. Yo quería preguntar, Sí, señor. nada que ver con lo que veníamos hablando, porque se habló del botiquín y Sí. eso, y quería saber cuánto salía más o menos como para ir ahorrando. Recién dije, ay, sube un poquito por como para... No tengo ni idea, está en la página, yo ahora te mando la página del instituto, debe estar entre 200 y 300 mil pesos. Libre lo vi 350, una cosa así, me fijé por... Fue buena mi idea, digo. Les confiaría más. Temu no, chicas. Acá en Argentina, el Instituto Argentino de Flores de Bach trabaja bien, realmente hacen el trabajo de ir, recolectar, hacer todo el proceso que lo hablamos, ¿se acuerdan? De cocción, solarización. Después tienen, si quieren traer importadas, las originales, pero la realidad es que el doctor Bach quería justamente este método para que usted, o sea, el libro de él es sánese usted mismo. La idea acá no es currar con que la flor de allá es mejor que la flor de acá, porque por algo la flor acá crece igual y es la misma especie y crece al lado mío, ¿sí? Bueno, eso, después te paso la página. Sí, Sí, compartirla en el grupo, sí. ¿Más preguntas? ¿Cuándo se va a empezar a usar esto? Las flores, Hacer, o sea, esto de tener botiquín y eso. cuando ustedes quieran. Ah, mira. Cuando uno quiere, perfecto. De ofrecerlo hacia el afuera cuando terminen el curso. Vamos Pero, a sí. hacer eso. El primer nivel está orientado a entender la filosofía y a conocer las flores por arriba. Cuando ellas terminaron el primer nivel del año pasado, ya voy, ahí armamos unos preparados para ustedes. Y después también hay ciertos recursos para niños y mascotas que mientras transcurre el segundo nivel está bueno. No es que vayan a darle flores a sus hijos, pero sí está como abierta esa puerta. Sobre todo porque no tienen Efectos secundarios. efectos secundarios. Pero recién en el nivel 3 vemos toda la parte ética de la profesión, todo lo que tiene que ver con los acuerdos de la entrevista. Y yo sugiero que sea después de ahí. ¿Y el nivel 2 cuándo se empieza? Cuando terminemos el 1. Vivi, yo creo que la idea es que podamos terminarlo el 3 en diciembre. ¿Sí? Más o menos, si ustedes se comprometen, no es mucho lo que tienen que leer. Si hay alguna duda, la traen a clase. Si vienen a clase, si faltan, vean el video. Si ustedes se comprometen, cada 3 meses rendimos un examen. ¿Sí? El examen es múltiple choice. ¿Y si es antes? De ansiedad, ¿no? La mentira. Sí, si vos querés, yo te lo puedo facilitar antes. Pero la realidad es que el recorrido es lo más rico. Y ¿Cómo respondemos? ¿Como ellos quieren? ¿Como pensamos que nos convierte en algo como ellos quieren? no, igual no sé si es el mismo examen que el año pasado,
pero no hay tantos desacuerdos. O sea, yo estoy de acuerdo con el examen y si veo algún punto que es polémico, lo aclaro y recuerdo por qué me posicioné de otra manera ahí, pero lo aclaro, ¿sí? 95% del trayecto estamos en común acuerdo con el instituto. Pregunta, sí, de los libros de Bach, vos personalmente, ¿cuál recomendás como para el inicio de...? Yo pongo audiolibro y mientras limpio lo escucho. ¿Hay algún Dudo en la fidelidad de los audiolibros que uno escucha con inteligencia artificial por internet. Ok, no lo recomiendo. No, hace una cosa, si encontrás uno, mándamelo que me fijo Bueno, dale. si es verídico o no. ¿Sí? ¿Como Ok. cuál, por Yo tengo ejemplo? dos, te mando la foto y... Sí. Las obras de Bach están reunidas en un libro que se llama Bach por Bach. Sí, va. Si se lo quieren comprar, se lo compran. Si no, es prácticamente todo lo que es el nivel 2. Está ahí en... Lo van a tener que leer, lo vamos a charlar y es mucho de esto. Pero yo, Bach por Bach. Obras completas de Bach es un libro, porque él iba quemando lo que iba haciendo. Entonces, para que no se confunda. Una enciclopedia vendría a ser. ¿Sí? Una suerte. No era solo de señor renegado, sino era porque él sabía que se iba a morir. Entonces dijo, yo voy a quemar todo lo previo para que no se confunda mi recorrido con mi obra final. Un genio. ¿Se entiende? Y esta es mi obra, un librito así. Bueno, yo encontré... Porque después iban como editando procesos de él, ¿no? Sí. Donde de pronto, por ejemplo, viste que yo hace un ratito te dije, puedes elegir máximo 7 en un gotero. Y en un momento, ahí, como en proceso, a una consultante le da 9. No, porque acá Bach le dio 9. Sí, pero fíjate el año y después él dijo así en grande en su libro final que máximo tal. Entonces, como que es poco lo que tenemos escrito por él. Y no nos vamos a guiar mucho por cómo es que él construyó su teoría, porque puede dar lugar a confusión, ¿sí? Como cualquier persona que crea una teoría y que después te dice, ay no, acá por ahí voy por otro lado. Como el bitácora de cualquier persona que después lo pasa el limpio a revisión. Exactamente. Prueba y error, los ensayos, el borrador, digamos, es como algo así. Esto por algo eligió sacarlo, ¿no? Entonces, como que... ¿Qué más me ibas a decir, Cele, vos? ¿O Que te está 185.000 pesos. 185.000 pesos. Sí. Consideren que tienen que comprar goteros. 38 más 2 Sí, el sistema siempre trae 40 goteros en total, pero tienen que comprar goteros porque te va a llegar el frasco, no vas a tener dónde prepararlos. No, obvio. Y tenés que comprar agua destilada, alcohol para sanitizar el proceso. Alcohol de 70 ¿Agua más destilada o agua mineral? Yo en un libro había leído agua mineral. Por eso me quedé, para mí era destilada, pero... Voy a dar pausa. No, bueno, ya. ¿Viste? Me quedé yo de... Sí. Agua mineral está bien. Hoy en día tomamos agua con plástico, sea el agua que sea. Van a ver que hay cosas que son del 1900 y que dice agua destilada, porque ahora tenemos agua mineralizada. Sí. Cualquier agua, chicas. Solo que el agua de la canilla no, porque tiene mucho sarro y caduca. Sí. Usamos un conservante que es coñac, después lo vamos a ver. Solamente no usamos coñac en caso de gente que esté en rehabilitación por adicciones al alcohol. Tratamos de evitar cualquier indicio de gusto. Igual es muy sutil el gusto. En niños incluso no hace nada porque no tiene carga hepática. Usamos 4 gotas de coñac en la dilución. Y... ¿Sí? ¿Está bien? 4 gotas nada más, bueno. No, pero realmente hay casos extremos donde si hay alguna persona que esté en rehabilitación por adicción al alcohol, cualquier mínimo sabor puede desencadenarle algo que no queremos. Entonces es el único caso en el que no se usa el coñac. Más preguntas. Yo les diría que esperen un poco, banquen un poco, aunque sea 15 días más, como para que podamos desarrollar un poco más, salvo que quieran comprarlo y tenerlo ahí. Pero está bueno no hacer cagadas después, ya disculpen que hable así, pero cuando uno lo abre tiene que tratar de respirar lejos porque esos frascos duran 2 años.
Yo el año pasado llevé el botiquín, hicimos con las chicas, después, o sea, estábamos todas cerradas en invierno, respirando ahí los frascos, eran muchas, eran 30 y pico, se me hizo tarde, fue todo un quilombo. Entonces como que hay ciertos cuidados que está bueno tener para que el material dure. Obvio. ¿Sí? ¿Más preguntas? El agua, para una curiosidad, Sí. el agua destilada en Mar del Plata, el bidón de 5 litros en la química, está a 2.500 pesos. Bueno. Que acá te lo cobran 5 o 6. Pero bueno, si alguna va a Mar del Plata, Claro, la compre. Los bidones. Igual, chicas, cualquier cualquier agua embotellada, no está ahí la magia, ¿sí? O sea, Es otra cosa. ¿algo más les quería decir con respecto a esto? Bueno, ¿algo más? No. Lean hasta el 4, si están muy manijas, lean el 5, 6, pero en orden, ¿sí? O sea, hasta el 4 para la clase que viene, por si aparece alguna duda, y si tienen ganas de seguir, sigan en orden, ¿vale? Dale. ¿Algo más? Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.